Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar con nuestro estudio, con nuestra parashá que nos corresponde de esta semana. Y les decía antes de empezar ahorita, de empezar al aire, que el título está medio rudo, ¿no? Y es que el título es Crónica de lo Absurdo. Y es que es absurdo, de verdad, es absurdo lo que se va a ver el tema del día de hoy. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Y la parashá que nos corresponde es Kitizá. No, Kitizá, gracias. Es Kitizá y... O sea, ¿alguien me puede decir qué significa Kitizá? O que se acuerden qué significa Kitizá. Cuando levantes, ¿no? Pero decíamos en la parashá, cuando explicábamos al principio de la parashá, que no era tanto como el de levantarse, sino cuando pongas a cargo a, ¿no? Cuando des cargos a personas, cuando levantes a, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta hablar un poquito de lo que significa el título, porque recordemos que como vamos verso a verso y capítulo a capítulo, en esta ocasión nos corresponde el capítulo 32. ¿Ok? Entonces tal vez no encontremos como mucha relación en cuando levantes, en el título, que con lo que estaremos estudiando hoy, ¿no? Y bueno, les decía yo que he titulado Crónica de lo Absurdo. Y voy a leer una pequeña introducción. Ya saben que yo tengo mis introducciones, no muy largas, pero tengo una introducción. Y les pongo que creo que así es como debería titularse esta porción del capítulo 32 de Shemot. Inclusive si quieren empezar a buscar Éxodo 32. Lo absurdo es aquello que va en contra de ¿qué? De la lógica y de la razón. Lo que es incomprensiblemente contradictorio, ¿no? O sea, que lo que vamos a estar viendo de alguna forma está dentro de este rango de lo incomprensiblemente contradictorio, de la no lógica o de la no razón, ¿no? Así es como actúa el pueblo de Israel en este capítulo, a través de este tipo de razonamientos. Intentar entender la manera en que el pueblo de Israel actuó en esta ocasión sería casi como intentar explicar lo inexplicable. ¿Alguien que me pueda decir, que se acuerde qué fue o qué es lo que se ve en el capítulo 32? ¿Se acuerdan, claro? Cuando Moisés baja del... Moisés está en el monte... Está en el monte, sí. Pero ¿qué está pasando abajo? El pueblo... Exactamente. Así es. Pero vamos a intentar entender por qué sucede esto y por qué es inexplicable e inentendible. El pueblo se perdió. Se corrompe. A lo que el Señor le dice a Moshe, se corrompe. Y es a donde vamos a ir ahorita, ¿no? Como un pueblo que acaba de recibir las instrucciones de lo que se debe hacer y no, de lo que le ofende a Adonai y lo que le da honra, de lo que es santo y de lo que es agradable a Hashem y de lo que le ofende, de lo que es tamé y de lo que es taor. ¿Cómo es posible que un pueblo que acaba de recibir esta instrucción, ¿no?, pueda ir en contra de esa misma instrucción? Un pueblo que no muchos capítulos atrás dijo, vamos a Éxodo 19 antes. Éxodo 19, 5 al 8. Éxodo 19, 5 al 8. Fíjese lo que el pueblo dice, ¿eh? Ahora pues, si ustedes me obedecen, perdón, le está diciendo el Señor al pueblo. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, dice Adonai, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, ¿no? Les está diciendo Hashem. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes. Y es importante que entendamos este versículo para lo que vamos a ver hoy, porque el plan original era este. Una nación de sacerdotes, una nación santa, distinguida, ¿no? Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Le está diciendo Adonai a Moshe, ¿no? Moshe vino, convocó a todos los ancianos del pueblo, a todos los líderes, y les puso delante todo lo que había ordenado Hashem. ¿Y qué dijo todo el pueblo?
Todo el pueblo contestó a una y dijeron: todo lo que Hashem ha hablado, lo haremos. Y Moshe le llevó a Hashem las palabras del pueblo. A ver, si tú dices: sí, Víctor, no te preocupes, yo lo voy a hacer, no lo dices de dientes para afuera, ¿no? Es porque lo vas a hacer. Ahora, si le dices a mí y no lo haces, pues igual y te vale un poco, ¿no? Porque dices: bueno, es Víctor, ¿no? Igual y me puedo equivocar, igual no se va a ofender. Pero si estamos hablando de que esas palabras que se le están diciendo son a Dios mismo, el pueblo le está diciendo a Dios, con un intercomunicador que es Moshe. Hay una comunicación directa con Dios. O sea, lo que Dios dice, se lo dice a Moshe, él baja, se lo dice al pueblo, y lo que el pueblo contesta, el pueblo sabe esto. O sea, esto no es una dinámica oculta. Voy a hacer un pase de trance, voy a subir al cerro, voy a estar ahí en el monte un rato haciendo el trance y ya ver si logro comunicarme. No, él sabe perfecto, ellos saben perfectamente que él sube a comunicarse, a recibir instrucciones. Y todo el pueblo dijo: sí, todo lo que Hashem ha hablado, lo haremos. Este mismo pueblo es el que de la manera más ilógica y absurda e inicua, y he visto comentarios que hasta hablan de estupidez, ¿no? Idea una imagen para adorar a un Dios vivo, a un Dios que se comunica con Moshe, un Dios con el que habla Moshe, y de hecho hablan ellos intercomunicándose a través de Moshe. ¿No te parece absurdo, ilógico, el querer para adorarle una imagen? O sea, voy a hacerme una imagen de mi mamá en casa para que cuando no esté, pues no sé, pueda platicar con ella. ¿De qué me hablas? ¿No? ¿De qué me hablas? Recordemos que este pueblo es un pueblo... Ahora, hay puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que este es un pueblo que ha estado más de 200 años esclavizado bajo el peso de una sociedad idólatra. No había otra cosa que ver en Egipto que no fuera idolatría pura y dura. No había proceso de la vida de un egipcio o de un misrita que no estuviera ligado y sujeto a la, ¿cómo se llama?, a la idolatría. No había ni una sola cosa. Todo estaba ligado a dioses, a deidades, ¿no? Pero, les pregunto yo, ¿acaso ignoraba el pueblo el juicio que recibieron las deidades egipcias y todos los que en ellas creían? Nosotros debemos empezar a preguntarnos estas cosas para poder llegar a la lógica y el entendimiento de qué pasó ese día. ¿Que todo el pueblo no vio los 10 juicios que cayeron sobre Israel, sobre Egipto? ¿No ellos estaban tan panchos ahí en la villa, ¿no?, viendo cómo sucedían las peores atrocidades al pueblo egipcio? ¿No estaban ellos sin recibir daño alguno, viendo cómo estaban siendo dañados? O sea, ¿cómo tú puedes ignorar esto y decidir ir en pos de algo que te acaban de prohibir, que es la idolatría? ¿No? Hay que ir preguntando estas cosas. ¿Ignoraban pues las ordenanzas que Adonai mismo les había dado? Pues no, se las acaban de dar. Éxodo 20, del 1 al 5, ¿no? Vamos a leerlo, dice: Elohim habló todas estas cosas diciendo: Yo, Hashem, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. Bueno, ahí no habían incumplido todavía, ¿no? Porque no querían adorar a ningún Dios. En teoría, supuestamente, esto era para adorar a Dios mismo, ¿no? No tendrás otros Elohim delante de mí, dice. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo, ni arriba en la tierra, ni abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Y a primera vista, el único mandamiento que se estaría rompiendo sería este, pero tú te vas a dar cuenta que no, que también el primero se rompió y de una manera brutal, ¿no?
No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Hashem tu Elohim, soy un Elohim celoso, un Dios que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió con la conciencia del pueblo? Ustedes saben que hay algo que se llama conciencia colectiva, ¿no? La conciencia colectiva es esta que se da en una ciudad conforme a la manera de vivir de la misma, ¿no? En donde tú ya sabes, porque aquí todo el mundo hace eso, pues todo el mundo lo hacemos, ¿no? La forma de vivir, la forma de actuar, las cosas que son y las que no deben ser. No había una conciencia colectiva en ese momento para que se levantaran y dijeran, espérame, lo que estamos haciendo está mal. ¿Cómo es que todos a una se perdieron? Ahora bien, aun cuando el pueblo se extravía, no Aarón, el propio Aarón ya fue escogido para ser investido como sumo sacerdote. No ya les había dicho, ustedes van a ser apartados para ya le había dicho a Moshe, y Moshe se los había comunicado, aunque todavía no se hiciera la distinción física, ¿no? Cuando el Señor les llamó al Sinai. Claro, les dice, trae a tus hijos, tú y tus hijos, y los líderes, ¿no? O los jefes de familia, o de ancianos. Los ancianos, gracias, ¿no? Suban, o sea, ya lo saben ellos, ¿qué pasó? Fíjate, ¿no? Él recibió instrucciones de su hermano Moshe y de Dios mismo, porque él escuchó a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla estando en Misraim y le dice, sal al encuentro de tu hermano? ¿No? ¿Y cómo lo voy a encontrar? Camina por el desierto. Chiquitín, que yo te voy a guiar, ¿no? Él escuchó audiblemente, ¿no? Él escuchó la instrucción de Dios. Él sabe que que hay un Dios vivo, que no es un Dios como los egipcios, que son figuritas. ¿Cómo puede suceder lo que a continuación vamos a observar? Y fíjate cómo hay un proverbio que voy a citar ahorita y lo voy a citar también después. Y este proverbio es un proverbio que de verdad dice cosas increíblemente ciertas. Dice, abundan el oro y las piedras preciosas. Puede abundar el oro y las piedras preciosas. Puede haber toda la riqueza que haya. Pero los labios prudentes son mucho más preciosos. Y aquí lo vas a ver por qué. Según los sabios del pueblo judío, algunos de ellos dicen, es que ya sabes, ¿no? Ellos tienen un rollo muy cabalístico y se meten mucho con las ondas del universo y todo este rollo. Pero algunos de ellos dicen de una manera muy sobria, sin caer en esto, que el retroceso del ser humano como relacionándose con Dios en este día fue increíblemente grande, ¿me entiendes? Todo lo que se ganó a la salida, ¿no? En la posición delante de Dios a la salida de Egipto, todo lo que, dicen ellos en el comentario, ¿no? Todo lo que Abraham, todo lo que Isaac, todo lo que Jacob pudo haber hecho en favor del pueblo, el pueblo en este momento lo destruyó y retrocedió muchísimo en cuestión a la espiritualidad, al vivir en concordancia con Dios, ¿no? En un absurdo. Pero vamos a intentar entender qué es este absurdo. Esta crónica de lo absurdo, vamos a intentar darle salida y saber por qué fue que sucedió esto, ¿no? Fíjate, vamos a ir a Éxodo 32 ahora sí, y vamos a empezar en el verso 1. Y dice así: cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, ¿cuánto tiempo estuvo arriba? ¿Se acuerdan? 40 días. 40 días, con sus respectivas noches, ¿no? Sin comer ni beber. Y fíjate, y no se preocupan por el pueblo de Josué, que también estaba ahí en las faldas, ¿no? También ahí, ¿no? Firme, ¿no? Pero sin comer ni beber. O sea, fíjate, dice, como tardaba mucho en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón. Ojo, hay que escuchar lo que está diciendo, ¿eh? Shabbat Shalom. Se congregó contra Aarón. La palabra contra es muy significativa aquí, ¿ok? Le dijo, ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe
Fíjate que con qué forma despectiva lo dicen. Que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos lo que le ha sucedido. O sea, en otras palabras, igual ya se murió. Igual está muerto, ¿no? Ven y haznos un Elohim, un Dios. Como si no existiese ya un Dios, ¿no? No hubo una sola de las versiones que revisara de esta pequeña porción que estamos leyendo del primer capítulo, que no hablara de forma despectiva de Moshe. Inclusive me puse a buscar un poco en el original qué es lo que decía en esa palabra, ¿no? Pero realmente todos dicen, hay unas versiones que dice, ese varón que nos sacó de Egipto. Como si nada fuera, ¿me entiendes? La NTV, que es un poquito más atrevida de decir cosas raras, dice, no sabemos qué le pasó a este tipo. O sea, imagínate nada más, ¿no? Este hombre que es, en el cual se ejerce la voluntad de Adonai, en la lógica humana, les pongo yo aquí, no criticable, porque obviamente es la lógica humana y así es como el humano piensa. Un hombre que ha pasado 40 días y 40 noches en el monte, como decía bien Monty, sin alimento y sin agua, seguramente estaría muerto. Pero para que tú pienses que está muerto, es porque entonces no crees que está junto a un Dios vivo. ¿Me entiendes? Si tú crees que este hombre está muerto, es porque entonces no has entendido que él está con un Dios que está vivo. Y que ese Dios que está vivo es el creador de todo. Y quien tiene el control de la partícula más pequeña de tu ser. ¿No? Del electrón que gira en cada átomo. O los electrones que giran alrededor de cada átomo de tu cuerpo. ¿No? Formándote y haciendo lo que eres. Pero, les pongo yo aquí, pero que la lógica que hay, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? ¿Qué lógica hay en no creer que Moshe esté vivo? Que no hay un Dios, pero estás viendo que hay una columna de humo todos los días y una columna de fuego que te guía. O sea, creo que aquí hay algo que está sucediendo que es como que el pueblo está pensando en sí mismo y en nada más. No está dejando que la lógica de los eventos, aun por ilógicos que parezcan, les guíen, ¿no? La lógica, les pongo yo aquí, ¿qué lógica hay en el hecho de que se abra en dos partes el mar y cruces en seco? ¿Este pueblo conoce verdaderamente a Adonai o no lo conoce? ¿Este pueblo verdaderamente entiende quién es Adonai y que es el creador de todo o no? Porque han visto eventos brutales, ¿no? Han sido provistos de maná. Que no se les ha... No han muerto en medio del desierto. El calzado, la ropa, no se desgasta. ¿Viste cómo se abrió el mar entero y pasaste en seco? ¿Cuál es la lógica de este pueblo? ¿No? ¿Han venido siguiendo a Hashem desde su salida de Egipto o al hombre que habla con Hashem? Al hombre. Han seguido al hombre, ¿no? Porque en cuanto este hombre desaparece, se pierden. Ya no hay nada, no hay fe, no hay emuná, no hay nada. Ahora, nosotros hoy como pueblo de Adonai debemos cuidarnos de esta situación. Porque mucha gente empieza a seguir a movimientos, empieza a seguir a hombres, a doctrinas, ¿no? Cuando ve que el hombre falla, pues como muchos, ¿no? Cuando su mirada está en el hombre y no está en el Señor, tenemos errores, falla, así es. cae. Pero esa es la dinámica del ser humano. Porque fíjate, sin importar cuán ungido sea el que esté guiando al pueblo o enseñando su Torah, El Señor dijo, maldito el hombre que que confíe en el hombre. Adonai lo dijo. Sí.
No debemos olvidar que este que está al frente de una congregación, un pastor, un maestro que está enseñando, que está dirigiendo, no es más que un vehículo. Un vehículo, por el cual llegarás al verdadero Rey y Señor, al que sí debe ser adorado, honrado, ¿no? El becerro de oro, en realidad, ¿no? Fíjate, es que el pueblo puso sus ojos en Moshe antes que en Dios. Ahí empieza, ahí inicia el verdadero pecado del becerro. Este hombre que ya subió, quién sabe qué le pasó, igual y ya se murió, ya nos dejó los solos aquí, haznos algo para poder seguir ser guiados por Dios. ¿Perdón? Y si ese hombre se muere, ¿no Dios es poderoso para levantar a otro? Y si este hombre se pierde, y es algo que de verdad los líderes que hoy día hay en el mundo y maestros que están enseñando afuera, no consideran. No somos importantes o sea, no somos imprescindibles. El Señor dice en su palabra, ¿no? Que al final todo lo que estemos en esta tierra y nos pongamos un nombre, es respetable a la persona que está enfrente o que nos enseña, ¿no? Pero cuando nos vayamos de esta tierra, nada nos llevaremos y para Él seremos siervos. ¡Claro! No otro nombre. No tendremos niveles, ¿no? Él es el único Rey. No hay más. Inclusive entender que no eres tan importante como crees. Exactamente, es a lo que voy. Y hasta que no entendamos esto y no lleguemos a la conclusión de que no eres tan importante. Me acuerdo que los AA, es que estos AA tienen una psicología bien fuerte, bien ruda, ¿no? Egorreductora, dicen, ¿no? Y te dicen, oye, ya bájale, no eres tan importante. No eres el centro del mundo. A nadie le importas tanto como para que tú te sientas muchísimo. Y ¿sabes? A veces pasa esto. Hay tanta gente enseñando, dirigiendo, pastores que se levantan y que después en el error se llenan de soberbia, se llenan de orgullo y terminan cayendo de una manera brutal. Pero ¿sabes cuál es el problema? No son ellos. El problema es el pueblo que lo sigue. Que así como este pueblo que se perdió y que por estar con sus ojos solo puestos en el hombre, ¿no? Cuando supuestamente el hombre había desaparecido, el pueblo estaba perdido. ¿No? Les pongo yo aquí, y cuando el ungido ya no está, es fácil ir en pos de algo que cumpla el mismo rol del ungido. ¿No? Que se fue y que ya no está. Hemos visto tantas veces a tantos líderes y pastores con movimientos tan impresionantes, tan importantes, tan fuertes, que cuando, y bien dirigidos, que si por alguna razón se pierden, que por alguna razón se van, flaquearon, les imputaron lo que quisieran imputarles, era verdad o era mentira, lo que fuese, y al final, la gente que estaba en ese movimiento, como se perdió este líder o este pastor, terminan desgregados buscando algo similar a lo que estaban, y caen en un montón de doctrinas que no son más que doctrinas que no enseñan más que cosas raras, ¿no? Ojo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Incluso Muy cuidadosos. Hay mucha gente que va a las congregaciones tratando de encontrar algo que ellos quieren escuchar. Ni siquiera están buscando la voluntad de Dios, sino algo con los que ellos digan, quiero tomar una decisión. Acá me dijeron que no, acá me dijeron que no. Y mira, claro, aquí me dicen que sí. Vas buscando que se adecue a tus necesidades. No necesidades, a mis deseos y caprichos. Sí, a deseos y caprichos, perdóname, no necesidades. A mis deseos y caprichos. Y entonces, como aquí no me dicen lo que quiero escuchar, pues me voy por otro lado. Y así, ¿no? Fíjate, un comentario dice que el verdadero pecado del becerro de oro consistió no solo en el hecho de haber puesto sus mentes y sus corazones y confianzas en Moshe, sino de haber tenido tantas riquezas suficientes para que con ellas buscar de edificar una estatuilla de oro. ¿Te das cuenta? Y aparte gastaron lo que no era suyo. Claro. Porque nada de eso les pertenecía. Nada. Porque todo se los había dado Adonai. Abunda el oro y las piedras preciosas, pero los labios prudentes son mucho más preciosos.
dice el proverbio, ¿no? Fíjate, Aarón les dijo, acuérdense, fueron en pos de Aarón, no en pos, contra Aarón, y encararon a Aarón. Y le dijeron, y Aarón les dijo, quítense los aretes que tienen en las orejas, sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráiganmelos. Ahora, yo leía un comentario que decía que los aretes egipcios eran unos como platos, como medios platos, así platos, ¿no? Grandes, ¿no? Como medias lunas. Como medias lunas, exactamente. Pero yo me pregunto, ¿qué hacía el pueblo portando estas cosas? Ahora, perdón, una pregunta. ¿Qué porción del pueblo era quien las estaba portando? Estas cosas son las que deben a nosotros dar luz de quiénes son los que están yendo a encarar y enfrentar y confrontar a Aarón. Para que les diga, quítenle a sus esposas todos los aretes de oro que traen puestos. ¿Tú crees, no dudo que mucho de parte del pueblo lo hubiera hecho, pero tú crees que en la educación del pueblo hebreo estaba a usar los pendientes egipcios? No, asimilados. Tal vez, pero yo no creo que así fuese, porque no se asimilaron al 100%. También los que se convirtieron, los egipcios que se salvaron, o sea, que se creyeron. Exactamente. Y fue con el pueblo. Según algunos comentaristas, Aarón no busca asociarse al pueblo con esta petición e idea, sino que busca ganar tiempo para que vuelva Moshe. ¿Me entiendes? Tráiganme los aretes y después vamos a ver qué hacemos, pero está como dando tiempo. Ya que se interponía con la idea del pueblo, porque él conoce a Hashem, ¿no? Ahora, él está siendo cuidadoso, porque si se interpone a las decisiones del pueblo, corre el riesgo de que hasta lo maten, ¿no? Porque una multitud ya en frenesí y enloquecida, podrían hasta matarlo. Y eso acarrearía un pecado mayor para el pueblo, ¿no? Y fíjate lo que les pongo yo aquí, con lo que no contaban era que la riqueza y el botín que se les había quitado a los misritas, ¿no? Era tal que nadie se sintió ni apenado, ni le dolió el bolsillo para agarrar y decir, vamos a quitarnos todo lo que tengamos porque hay mucho más, porque hay mucho oro, porque tenemos mucha riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Debemos entender que hay una porción de gente que salió del pueblo que no es pueblo. O más bien, perdón, que salió de Egipto, pero que se integraron. Una multitud mixta, ¿se acuerdan? Muchos egipcios salieron también. Y muchos hebreos también se hicieron a la forma egipcia, ¿no? Convivieron con ellos. Y tal es así que ya vamos viendo cómo andan. Claro, todos ellos nacieron ahí, Convivieron, trabajaron allí. ¿no? El peso de la idolatría estaba encima de sus cabezas y de sus hombros. Pero aún así no se asociaron. Hubo muchos que sí lo hicieron. De hecho, los rebeldes que siempre estaban en contra de Moshe, lo podemos ver. Pero no todo el mundo era así, ¿no? Y fíjate lo que vamos a continuar, es el 3. Y todo el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón, ¿no? Ahora, ¿en qué parte hemos visto algo similar a esto? ¿En qué parte hemos visto algo igual a esto? El pueblo dando sin reservas su oro y su plata. ¿Se acuerdan? Cuando salen los egipcios les dan. No. Éxodo 35, y esto es más adelante. Vale. Fíjate cómo es la bipolaridad del pueblo, ¿no? Hombres y mujeres, todos los que se sientan movidos, dice Éxodo 35, 22, todos los que quieran hacer una ofrenda de elevación de oro a Hashem, ¿no? Claro, para el tabernáculo, ¿no? Vinieron trayendo broches, aretes, anillos y pendientes, objetos de oro de todas las clases. ¿Qué pasa con este pueblo bipolar? Fíjate, Éxodo 36, un poquito más adelante todavía, 5 y 6 dice, y le dijeron a Moshe, el pueblo está trayendo más de lo necesario para las tareas. Ya el oro que están trayendo es demasiado, ¿no? Moshe hizo enseguida esta proclamación a través de todo el campamento, que ningún hombre o mujer haga más esfuerzos para traer donaciones para el santuario. Y así el pueblo dejó de traer.
Estamos viendo que era un pueblo desprendido, ¿no? Pero que es un pueblo... ¿Qué dice el proverbio que les leí hace un momento? Que más valía, ¿qué es más valioso? ¿Qué es más rico? Una lengua prudente que todas las riquezas. Y cuando hablamos de una lengua prudente, estamos hablando de una persona que tiene un entendimiento, que tiene prudencia, que ha comprendido. Y lo que salga de su boca será así, prudente y entendido. De nada sirve tener muchas riquezas si no tienes entendimiento. Porque ya vemos un pueblo que cuando le dicen, vamos a construir el santuario para Hashem, ¡ah! Ahí van todos y dan su oro. Vamos a hacer un becerro de oro, ¡ah! Ahí van todos y dan para el becerro de oro. ¿De qué hablamos? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la verdadera condición del corazón del pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué hay ahí? ¿No? Yo les pongo aquí, cuida de no dar tu valiosísimo oro, entendiendo el oro, como tu entendimiento, tu emuná, tu fe, ¿no? Tu cariño, tu amor, tus tesoros, por decirlo así. A cualquier viento de doctrina, a cualquier cosa que salga por ahí y te diga que vayas y que andes y que levantes y que sigas y que bajes. Porque hoy llevamos, ¿no? Hoy no llevamos oro y plata ante nadie para construir un templo, ¿sí? Ni para construir un ídolo. Pero sí llevamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y digo esto porque hay un montón de cosas pasando allá afuera. Vientos de doctrina. Unas que parecen ser recontrabíblicas. Pero si está en conjunción con lo que dice, pero hay un detalle y eso lo hace no ser correcto. Hay que estar abiertos, con los ojos bien abiertos, a entender que estamos en un tiempo en donde hay un montón de doctrinas que lo que está buscando es que tú lleves tu oro, que tú lleves tus riquezas y los pongas a favor de ello. Cuidado, porque tu emuná, tu fe y tu fidelidad se comprometen en ello, en medio de esto. Hay que tener cuidado porque hay un montón de gente allá afuera con pintas ultra ortodoxas o con pintas ultra bíblicas que parece que están caminando conforme a la voluntad de Adonai porque traen kipás, talits, cosas por el estilo. Pero nada de eso existe, o más bien nada de la verdad existe en lo que están diciendo. O ocupan la verdad a medias, ¿no? Hay un montón de gente que no ocupa talits, que no ocupa ¿cómo se llama? Kipás, que no ocupa nada de estos símbolos tipo judíos, pero que de igual forma están buscando que tú bandes en la verdad. Cosas que de hecho algunas de esas parecen ser bíblicas. Y te dan argumentos hasta semibíblicos. Además, lo que diferencia al pueblo de Dios es justo no tener imágenes. Claro. Porque todas las religiones Claro. tienen sus imágenes. Es lo que yo pienso. Pero fíjate, Isa, incluso hay porciones del pueblo de Dios, que me gustaría decir así, pueblo de Dios, ¿no? Que no creen en imágenes, pero que tienen idolatría terrible. Entonces, no es el hecho de... Por eso les dice al principio, ¿no? El verdadero pecado del becerro de oro no es la figurita que va a aparecer por ahí. Es lo que hay en el corazón de ellos para llegar hasta el punto de tener una figurita. Tal vez muchas riquezas como para desprenderse de ellas sin importar, ¿no? El mal uso del entendimiento para ello. O habían puesto su confianza en Moshe, antes que en Dios. O algunos de los que fueron porque fue su familia y no se querían quedar solos y vieron la oportunidad porque añoraban el pasado donde ellos vivían. Entonces dijeron... Claro, muchos de ellos tal vez, ¿no? Estaban, son los mismos que dicen, ¿no? Añoramos las ollas de carne, ¿no? Que comíamos y el pan y el vino. Cuando es una mentira. No había ni ollas de carne, no había ni pan, ni había vino. Había látigo en la espalda de ellos. ¿Me entiendes? Muy probablemente, como dice Celi, es cierto. Esos son los que van y se enfrentan y encaran a Aarón, ¿no? Les recibió
los recibió de ellos y los echó en un molde y con ello hizo un becerro de oro y ellos exclamaron, escucha, este los recibió, Aarón, de ellos y lo echó a un molde que no sabemos ni entendemos quién lo hizo este molde, ¿no? Y con ello se hizo un becerro de oro y ellos exclamaron. ¿Por qué les digo esto? Es que hay que ser muy analíticos, Escucha esto. ¿Aarón fue quien hizo el molde para el becerro de oro? ¿O le dieron el molde ya hecho a Aarón? ¿Por qué digo esto? Porque la frase que sigue y que continúa me hace saber que no es Aarón quien lo hizo. Te voy a decir por qué. Ellos exclamaron. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes que exclamaron? El pueblo que quería. El pueblo que quería a este ídolo exclamaron: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Aarón no dijo eso. Aarón no dijo: este es el becerro que ustedes quieren. Una figurita grande, pequeña, igual era, no sé de qué tamaño sería. Pero él no dijo: aquí está su becerro. No, ellos exclamaron, y lo revisé en todas las versiones, y dice exactamente lo mismo. Ellos, esa porción, exclamó: este es tu Elohim, aquí está tu Dios, Israel. El que te sacó de la tierra de Misraim. ¿A qué te suena esto? Sí, bueno, claro, o sea, sí, ¿no? Pero ¿a qué? Sarcasmo, ¿no? Hay sarcasmo en ello. Fíjate, algunos comentaristas sugieren que los que se acercaron a pedirle que hiciera un ídolo no era parte del pueblo de Israel, sino que formaban parte de la multitud mixta que iba con ellos. Muy probablemente egipcios, edomitas, todos estos que estaban ahí con ellos, ¿no? Misritas y de otros pueblos también que habían sido esclavizados, que salieron con ellos. Y hay un dato muy curioso que hace que podamos casi afirmar dicha aseveración, y es el siguiente. Pues quien recibe el becerro de oro, ¿no? Perdón, pues quien recibe el becerro de oro, al recibirlo, dicen: este es tu Elohim. O sea, que cuando estuvo hecho el becerro, que se había hecho, y lo entregaron, estos que recibieron el becerro, es como si se voltearan después de haberlo recibido y dijeran: este es tu Elohim, oh Israel, el que te sacó de la tierra de Misraim. ¿Qué es? ¿Alguien puede decir qué animal es un becerro? Un toro. Un toro. Así es. Vamos a poner un pinchito ahí, ¿verdad? Vamos a poner un pinchito en lo del toro. Es importante, ¿no? Y por eso me doy cuenta que no fue Aarón quien hizo el molde. ¿Por qué? Por la figura de lo que se está haciendo en ese molde, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí. Son tal vez este grupo de personas de otros pueblos acostumbrados a ir en pos de imágenes e ídolos los que están pidiendo esto. De hecho, si consideramos... ¿Perdón? Uno de sus principales dioses era un... Claro, espera, ahí vamos. Si consideramos esta posibilidad, tal vez esa dicha porción del pueblo, esa multitud mixta, al verse sin guía y tal vez arrepentidos de haber salido inclusive con ellos, de manera sarcástica le dicen a Israel: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Porque eso es lo que dice la Bober Cartera en otra versión. Aquí tienes a tu Dios, ese que te sacó de Egipto. A tu Dios. No mi Dios. Aquí tienes a tu Dios. O está diciendo: este es el verdadero Dios que te sacó de Egipto. Presentando un becerro. ¿Te das cuenta de lo complicado que se torna el asunto de saber quién es quien realmente está haciendo esto? Les pongo yo aquí: es inconcebible que en tan poco tiempo el pueblo pudiera desviarse de tal manera. Porque aunque ellos vinieran de haber nacido en medio de la idolatría y las adoraciones falsas a deidades, es una verdad que ellos no se contaminaron y no se asimilaron como los misritas. En mi Biblia dice lo siguiente. Fuerte. Vale. Que el toro es un símbolo de fuerza y fertilidad. Y que según Aarón,
el becerro de oro no era un dios pagano, sino una representación del Dios de Israel. No sé de qué comentario sea, pero no es así. Te voy a decir por qué, y yo tengo el por qué. Te voy a poder refutar tal comentario. ¿Cuál era la deidad más importante para Egipto aparte del carnero Ra? Que de hecho lo tenían representado vivo ahí. Apis. ¿Se acuerdan del famoso Apis? ¿Que era un qué? Un becerro, un toro de no más de 3 años. Que era un toro divino. Entonces, Aarón sabe esto. Aarón no puede decir esta es la verdadera representación de Dios. Si él sabe que es idolatría, eso. Que Dios les acaba de dar las instrucciones, no hacer imágenes. Él mismo fue sometido a tallar esos ídolos allá. Él mismo trabajó, de hecho, como... Claro, que Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había corrompido. Si no fuese así... Exacto, pero ¿qué parte del pueblo? Porque no todo el pueblo se corrompe. Y no lo vamos a ver ahorita porque no vamos a llegar hasta ahí, pero tú vas a ver que cuando Moshe se levanta y dice, los que estén de parte de Hashem, de este lado, ¿no? Y no todo el pueblo se corrompió. Hubo una porción del pueblo que no se corrompió. Sí, cuando viene Moisés y dice quien está con el Señor, venir para aquí. Exactamente. Y los demás, pues no. Entonces ahí te puedes dar cuenta que quién apoyó para hacer el becerro de... Claro, ahora hay otro tema muy importante que nosotros tenemos que encontrar, y es que en el verso 1 dicen que vinieron contra Aarón. Sí. No fueron en pos de Aarón y le pidieron, no, encararon a Aarón, confrontaron a Aarón para que lo hiciera. El mío dice alrededor de Aarón, no dice contra. Pero fíjate, pero cuando tú vas al original, la palabra sí tiene que ver con confrontar. Claro, ¿qué versión tienes? La nueva traducción viviente. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, obviamente, hacen transliteraciones, ¿no? Claro, vinieron en pos de Aarón o alrededor de Aarón, pero en realidad, cuando tú estudias... Ya se ve como que Aarón sí estaba de acuerdo, porque aquí dice que él fue el que derritió, que fundió el oro y moldeó dándole forma a un becerro. No dice que lo vertió en un molde, aquí dice que él lo hizo. Pues fíjate que en las versiones que yo buscaba, no dice eso. Dice que, en la 5, al ver el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Fíjate, Señor. aquí hay algo muy importante. Ahorita vamos a ir ahí, ahorita vamos a ir para allá. Fíjate, ahorita vamos a ir para allá. ¿Por qué es que estamos llegando a la conclusión, tal vez, ¿no? Pese a lo que digan algunas traducciones o algunas interpretaciones, a que Aarón realmente no estaba tan de acuerdo en el asunto, o él no fue quien talló este molde, ¿no? Fíjate, vamos a seguir, fíjate, ¿no? El 5 dice, perdón, les estaba leyendo, que este hecho de que hayan ido a confrontar a Aarón, o en contra de Aarón, o encarar a Aarón, nos haría pensar que Aarón no estaba tan en concordancia con lo que le habían pedido de hacer dicho ídolo. Ahora, esto no le quita ninguna culpa a Aarón, ¿eh? Escucha, Aarón no debió haber hecho esto nada. Aarón no debió haber dicho, sí, a ver, tráiganme el molde, o inclusive lo hubiera esculpido él mismo, ¿no? Él cometió el grave error de ponerse de acuerdo con el pueblo, de alguna manera. Fíjate, el 5 dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él. ¿Delante de quién? Del becerro este que habían hecho. Y Aarón anunció, mañana habrá una festividad, ¿de quién? Del Señor, de Hashem, ¿no? De Adonai, del Yod Hei Bab Hei, porque aparece ahí el nombre de las 4 letras. No dice Señor, no dice Elohim, no dice un Dios. Está hablando de Adonai mismo, de Yod Hei Bab Hei, ¿me entiendes? Entonces, cuando él dice, mañana habrá una festividad de Yod Hei Bab Hei, ¿qué estaría diciendo en ese momento Aarón? No va a haber una fiesta para Api. Mañana se sacrificarán, o se harán las libaciones, o se hará lo que tenga que hacerse, pero no será para Api. Esta será una fiesta, ¿para quién? Para Hashem, ¿no?
es muy significante, les pongo aquí, o significativo, que diga que cuando Aarón vio esto, cuando ya estaba el becerro ahí, ya hecho, y todo el pueblo empieza a hacer su alboroto, él diga, ¿no? Mañana habrá festividad para Hashem. Pero teniendo al becerro al frente. Sí, Igual como sí. se mezcló. Ojo, sí se me... sí, esto es un... por eso les decía yo que es crónica de lo absurdo, ¿no? De lo inexplicable y de lo inentendible, ¿no? Fue como que se arrepintió de haberles dicho que les trajera el oro. Más bien, ya habiendo hecho, y por dar tiempo tal vez, o por no, o porque tuvo miedo del pueblo que se pusiera tan loco, o por darles por su lado al pueblo, hace este becerro, pero la realidad es que una vez ya estando en el momento, él no va a hacer una adoración al becerro. Él lo que le está diciendo es, mañana habrá festividad a Hashem. Viendo esto, ¿no? El pueblo judío, les pongo yo aquí como comentario, presenta a Aarón como un hombre incorruptible, cosa que no es cierto, que no se asocia a dicho movimiento, sino que intenta hacer más tiempo para que regrese Moshe, ¿no? Que es el que verdaderamente tiene autoridad sobre el pueblo, diciéndoles, mañana habrá una celebración. ¿Se acuerdan? Tráiganme todo tu oro, ¿no? Para dar tiempo. Mañana habrá una celebración. ¿Por qué no en ese momento? ¿Por qué a mañana? ¿Por qué al día siguiente? ¿Por qué no decir, si ya está todo listo, pues entonces hagamos fiesta? ¿No? No, les dice. Entonces, ¿qué es lo que explican en los comentarios judíos? Que lo que él está haciendo es dar tiempo, o hacer tiempo, No inclusive... ¿Mande? Pero no da tanto tiempo, porque al día siguiente. Da un día- Eso rápido. Al día siguiente, pues es que, ¿qué les va a decir? En una semana hacemos fiesta para Adonai. Sabía que se iba a perder. Sabía que si él no hacía algo en nombre de Hashem, el pueblo sí iría en pos de Api, en pos del becerro, ¿me entiendes? Estoy intentando, dilucidar qué fue lo que sucedió ahí. Nadie puede saberlo porque la palabra no lo aclara, no lo aclara. Inclusive buscaría que el pueblo dejaría de dicha idolatría haciendo sacrificios a Adonai y no a la figura del becerro, que en realidad es la imagen y figura de la deidad misrita que ya dijimos, dicho, ¿no? Representada por un toro. Entonces, por esta razón es que él especifica, mañana habrá festividad para Adonai, no para Api. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, en teoría, ¿no? Queremos pensar que ese es el pensamiento de Aarón, porque no nos es claro tampoco. Tan es así que cuando llega Moshe reprende a Aarón. Le tira las barbas. Claro, le reprende, ¿no? Le da un jalón de barbas, ¿no? Como quiera que sea, ¿no? Les pongo yo aquí, Aarón mostró tibieza y falta de carácter. ¿Estamos de acuerdo? Al conceder con las peticiones que el pueblo estaba haciendo, hacer un becerro, ¿no? No importaba cuántos fueran, unos cuantos o todo el pueblo. Él ya había puesto firme decir, no, esto no es así. No, esto se llama idolatría y Dios la reprende. Lo acabamos de escuchar. Pero bueno, por eso les dije hace rato, no podemos poner en tela de juicio tampoco el pensamiento y la forma humana de movernos, porque hay miedo, porque somos imperfectos, ¿no? Ahora, estamos hablando de un evento que está fuera de contexto completamente, cosas que jamás se han visto. Han visto que se abre el mar, cae maná del cielo, o sea, estamos con las emociones, pensando en y yo ahí estando ahí, ¿no? Con las emociones a todo, ¿no? Y entonces el pueblo llega y pide esto, y él se deja convencer de alguna forma, ¿no? Se disuade, exactamente. Se disuade. Temprano al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de paz. Se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a danzar. Fíjate lo que está diciendo aquí. La palabra que se usa para danzar en esta porción es una palabra que más bien se ocuparía para hacer
burla, como un regocijo burlón, ¿no? Diversiones paganas, por ejemplo. ¿Cómo? Diversiones paganas. Diversiones paganas, dice, ¿no? Pero más que ser solamente diversiones, exactamente, que van de deshonra a Dios, ¿me entiendes? Más como esta algarabía de desenfreno, de bacanal, ¿no? Más que una celebración a Adonai. Porque ¿cuántas veces viste tú que cuando se hicieran sacrificios de paz, ¿no? Después de eso hubiera una bacanal? Pues no. Sí comías parte de lo que te correspondía a ti del sacrificio de paz, ¿no? Pero no te ponías a hacer una fiesta posterior a eso. Ellos seguían mezclando, ¿te das cuenta? Siguen mezclando lo que es de lo que vienen arrastrando, y por eso me doy cuenta claramente aquí que hay una fuerte influencia del pueblo egipcio, que ya no podemos decir más que eran pueblo egipcio, porque ya habían renunciado a Egipto, pero que formaban parte del pueblo de Israel, pero que seguían teniendo todavía esa fuerte carga de idolatría, de pensamiento, conforme a lo que habían aprendido en Egipto, ¿no? Y es que les pongo aquí, y es que ese era el estilo pagano de festejar. Por eso dice la versión de Eli, ¿no? La forma pagana. Pues, la forma como idólatra de hacer las cosas, ¿no? Yo más bien pienso en desenfreno, en bacanal, ¿no? Sí, es igual. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y casi puedo ver a Aarón y a su familia, así como a toda la tribu de Leví, porque te das cuenta más adelante que así es, y a muchos de los israelitas apartarse de dicho festejo, pues comprenden la corrupción que había en ello. Y así es. Ahí sí ya no ellos participaron. Ya no participaron de esa corrupción. Y les pongo de comentario. Quiero hacer una pausa en este punto. Para analizar esto que aquí está pasando, pero desde una perspectiva que nos corresponda a nosotros. Porque sí, estamos hablando de lo que sucedió en aquel día con Aarón y estamos intentando llegar a conclusiones. No podemos tener la verdad de lo que sucedió porque no es clara, ¿no? Lo único que podemos ver ahí es que hubo un Aarón que se dejó manipular o que se dejó convencer, ¿no? Y que después tal vez, intentando ser buenos con el relato, él intentó disuadir al pueblo para que dejaran eso y para que mejor adoraran a Adonai, cosa que no logró tampoco, porque ya cuando se dio cuenta ya había una bacanal terrible ahí, ¿no? Pero ¿qué hay para nosotros de todo este relato? ¿No? Les pongo yo aquí, al día de hoy, la influencia pagana... Es como cuando celebramos Navidad diciendo que no estamos celebrando Navidad. Nos contamos, decir, quedamos el 25 porque es el día en que podemos, porque tenemos festivo o lo que sea. Exacto. Pero no estoy festejando a Dios, no estoy festejando la Navidad, porque sé que no... Están haciendo lo mismo que todos, pero yo porque oré, yo no estoy celebrando Navidad. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo se le llamaría eso? Hipocresía, ¿no? Doble ánimo. Una doble moral, ¿no? Entonces, fíjate, el día de hoy, allá afuera, hay una carga de influencia pagana extremadamente profunda en la fe cristiana, ¿eh? No en el mundo, ¿qué te digo? El mundo está perdido, de verdad. El mundo está perdido en pos de un montón de cosas extrañas, raras, que al día de hoy... ¿Mande? Cosas muy raras, creencias. Cosas raras, creencias, inclusive el antropocentrismo es lo que manda, ¿me entiendes? El hombre por encima de todo y lo justifica todo. Yo soy quien manda. Y yo hago lo que quiero y porque yo tengo derechos y mis derechos no pueden ser quebrantados. Y entonces si yo digo que soy una linda paloma que vuela hacia el cielo, pues eso soy. Y cuidado y me digas que yo soy una mariposa, porque te meto a la cárcel, soy paloma, ¿me entiendes? O sea, es que es así, ¿me entiendes? O sea, para que entendamos el nivel de corrupción que hay en el mundo. Pero no estamos hablando del mundo. Dentro de la iglesia cristiana hay una fuerte y terrible carga de paganismo, de influencia del mundo, ¿no? Y puedes verlo, mira, yo siempre voy a seguir insistiendo en esto, pero desde reggaetones pseudocristianos, o la música que tú te quieras imaginar pseudocristiana, ¿no? Hasta cabalistas que van y se meten en el esoterismo,
y son casi brujos, pero con la palabra, ¿no? Uf, de eso hay cientos. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que los que más éxito tienen son los que dicen creer en Cristo, que dicen creer en Yehoshua, y que esa es la fórmula perfecta para poder hacer lo que ellos están haciendo en sus cachis, fuchis, machis, muchis, ¿no? Porque pueden saber la gematría y pueden saber la equivalencia numérica de cada palabra, y con esta equivalencia numérica puedo decirte el futuro. O sea, ¿me entiendes? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y para muestra, basta un botón. ¿Qué fiesta está festejando el pueblo judío en este momento que nosotros no festejamos? Purim. ¿Saben lo que es Purim? ¿Saben lo que es la fiesta de Purim en este momento para el pueblo judío? Una fiesta que no está ordenada por Adonai. No. Que es la muestra clara de lo que sucede cuando el pueblo quiere honrar y hacer algo que Dios no le ha pedido hacer. ¿No? Y es lo mismo, es un poco como lo que hicieron con el becerro de oro. Son carnavales lo que ellos festejan. La fiesta de Purim en realidad es un carnaval con todo lo que ello conlleva. Todo lo que se te ocurra que pueda suceder en un carnaval, ¿eh? Frases, música, bebida. Es más, mira, te digo algo. Y no quiero ofender a nadie, con todo respeto lo digo. Pero más puede parecer una fiesta del Día del Orgullo que un carnaval. Hace rato le mostraba yo imágenes a mi esposa de las fiestas de Purim en Tel Aviv. Te aterrarías. De judíos creyentes en Adonai, vestidos de cuanto se te ocurra, haciendo lo que se les ocurra. O sea, si te das cuenta cómo el enemigo se ha permeado y se ha metido en todos los aspectos de la vida del hombre creyente, así de brutal. Les pongo yo aquí, esta fiesta el día de hoy, ¿en verdad festeja algo que tenga que ver con Adonai y la liberación del pueblo judío de ser exterminado a través de lo que hizo la reina Esther? ¿Realmente festeja algo de eso? No. Nada, ¿eh? Purim realmente, nosotros ni lo volteamos a ver ese festejo. Son tradiciones de... Es una tradición judía, pero ojo, dicen que está en concordancia con Adonai. Y es brutal lo que sucede ahí. Ahora, el reggaetón, el esoterismo del que hablamos, que es la Kabbalah y todas esas expresiones, agradan a Dios en realidad. Aunque diga palabras bonitas el reggaetón que estás oyendo, ¿no? Ya no habla, ya no degrada a las mujeres, ya no dice cosas terribles, dice cosas cristianas o alguna alabanza cristiana, pero el ritmo y lo que conlleva es lo mismo, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les decía de que estábamos por cruzar la calle para venir con Shabbat de la semana pasada, o no sé qué día era, y había una niñita chiquita, mano, como de 5 años yo creo, bailando reggaetón de una forma que yo dije, ¿esto no es normal? La sensualidad con la que esa niña estaba moviendo su cuerpo no es normal en un niño de esa edad. Yo dije, ¿perdón? ¿Esta niña ha escuchado algo o ha visto algo? Una pregunta, hablando de música, el rap que critica a lo mejor pues, las cosas malas que hace el gobierno, ¿está bien o está mal? Bueno, es que yo no soy quien para decirte que está bien y que está mal. Por ejemplo, a mi buen David le encanta el heavy metal, por ejemplo, ¿no? El cristiano, ¿no? No, hablemos de cristiano. Y mira que el heavy metal cristiano es rudo, ¿eh? Porque te habla de cosas rudísimas, no se anda con tonterías. Pero a mi forma de pensar, yo digo, el ritmo te lleva un poco a la locura, ¿me entiendes? Y eso habría que observarlo, ¿no? Igual el hip hop no, igual el pop no, igual, no sé. Pero tú tienes que ser muy claro y observar qué es lo que, a dónde te está llevando esto. Y yo te voy a decir algo, que a cualquiera que escuche un buen reggaetón, sea cristiano o no, terminas moviéndote y terminas teniendo un movimiento tipo sensual en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Yo sé, hay quien no puede con ello, yo tampoco, soy el primero. Pero es una realidad.
Es un ritmo que lo hay en todas partes. Mira, mi esposa y yo, hace muchos años, cuando estábamos con lo de los Gedeones todavía, bueno, aquí mi buen Monty, que está todavía como Gedeón, te lo puede decir. Hay iglesias que alaban reggaetoneando. Perreando. Es que es lo que terminas haciendo, ¿me entiendes? El reggaetón yo creo que es una música que más bien provoca la prostitución. Provoca la degradación de la persona porque se comporta de maneras que no son propias y sobre todo lo que decíamos hace un momento, no agradan a Adonai. Ya le cambiaron el nombre, ya dicen que no perrean, que ovejean. Ovejean. Bueno, mírate nada más. Ovejean para... Ovejean, dices, ¿en serio? No es una broma, ¿en serio? No, no es broma, es machista. Es como Pues eso es más grave todavía, ¿eh? es como el famo que dice. Perrean y ovejean. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, no importa el ritmo, porque si tú te pones a mover tu cabeza como loco, igual y también hay algo mal ahí, ¿no? Habrá que saber, no, ovejean, imagínate nada más esto, imagínate nada más hasta dónde vamos, ¿no? Pero si te das cuenta de cómo todo camina hacia que tú seas uno más de los que fueron y dijeron, ¿queremos un becerro de oro? ¿Queremos algo para adorar? Porque el Dios que dice que va a venir, pues no viene. Y hay que adorarle de alguna forma. ¿Perdón? ¿Es en serio? Está fuerte, ¿no? Pero es igual que la historia del lobo. ¿La historia de qué? El lobo. Que había un chistoso. Bueno, no, claro, que decía que no iba a venir. Va a venir el lobo y no venía nunca. Después el pobre no creyó en nada. Cuando vino de verdad el lobo, nadie le creyó. Pues sí, eso es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Que la gente está más metida y ensimismada en esta forma de querer adorar a Dios de la manera que te presenten. No importa. Como las chicas que están enfrente de las iglesias con unos leotarditos pegados, ¿no? Pero con sus banditas moviéndose para el Señor. ¿Perdón? ¿Eso de qué glorifica a Dios? ¿Para qué Señor? Igual hay 2 o 3 señores abajo que dicen, Dios mío, ¿qué están haciendo esas chicas ahí? ¿No? Me acuerdo que estábamos en una iglesia, ya, pues esto es lo último que voy a comentar. Estábamos Madrid, ¿no? en Madrid. Es que no tengo ni que decirlo. En Madrid, una mega iglesia donde, mira, Monte, Jesús y yo estábamos así. No sabíamos dónde meter la cara, ¿me entiendes? De la vestimenta de la gente que había ahí, de la propia que estaba predicando, o sea, ¿de qué hablamos? La prosperidad hablaba mucho. Sí, hablaban, ¿te acuerdas? Yo tengo un Q7, tengo un piso aquí, un chalet, no sé dónde. Era todo eso, Dios ¿no? me está bendiciendo. Todo lo que es prosperidad y ánimo para lo que te... Pero sí te acuerdas del proverbio, ¿no? Es más valioso la palabra prudente que el mucho oro y las muchas riquezas. Porque era todo, ¿eh? Se subían. Y yo me acabo de comprar la camioneta más nueva y porque el Señor me la dio. Y eso lleva al pueblo a decir que yo quiero eso. Y vas en pos del becerro. ¿Entiendes? Entonces, cuidémonos de estas prácticas, ¿no? O deseos que se meten en nuestra vida, de verdad, como la humedad, ¿eh? Cuando te das cuenta ya traes una forma de actuar y de pensar como te lo están enseñando, y eso no está bien, ¿no? Pues no dan gloria a Adonai, y muy seguramente, les pongo yo aquí, Adonai observe de la misma forma que lo hizo antes con los del becerro de oro, estas mismas prácticas. ¿Qué fue lo que hizo Adonai? Fíjate lo que hizo, ¿eh? Hashem le habló a Moshe, en el 7 dice, apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Ojo, hay un montón de detalles que nosotros tendríamos que observar y que podrían ser que nos dieran luz a que no es el pueblo el que hizo estas cosas. Y que el Señor mismo puede estarle diciendo en ese momento, ¿no? Como algunos comentaristas proponen, que Hashem le dice a Moshe, de su pueblo, no mi pueblo que yo saqué, sino el pueblo que tú sacaste, esa multitud mixta, que hasta este momento, ¿no? Aún, yo digo que sí es pueblo, pero los comentaristas dicen que todavía no es pueblo de Dios porque todavía no han sido consagrados, por decirlo así, o todavía no dan muestra de que son pueblo. Normalmente cuando el pueblo lo sigue a él, le llaman pueblo, ¿no? Sí, es que posteriormente tú vas a ver, que no tengo la cita, que le dice, todo aquel que salió
con ustedes, de la tribu donde se encuentre en ese momento, habitando, de esa tribu será, y no se le llamará más extranjero. ¿No? Esto viene posteriormente. Hasta este momento todavía podría decir que son extranjeros junto con él, caminando, ¿no? Y andando. Y que el Señor le está diciendo, apresúrate a bajar, porque este pueblo que sacaste, tu pueblo, no el de Israel, sino el que sacaste, junto con el pueblo de Israel, se ha corrompido. Aunque en lo particular pienso que era el pueblo de Adonai, ¿no? Es todo. Tanto los de la mixta como los no mixtos, o sea, como los que eran pueblo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que una porción de ese pueblo es el que está haciendo todas estas cosas, ¿no? No lo nombra como su pueblo, sí, aquí se dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Fíjate, dice a este pueblo, no se refiere a mi pueblo, no se refiere a los míos, o a los que yo saqué, porque fue quien los sacó. Moshe no los sacó, fue Adonai quien los sacó en realidad. Y por eso es que muchos comentaristas dicen que en realidad lo que está sucediendo ahí es que Dios le está diciendo a este tu pueblo, al que ya se corrompió, al que está perdiendo a los demás, ¿no? Y fíjate, el 8 dice, han sido prontos en apartarse del camino que les ordené, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios, diciendo, este es tu Elohim, oh Israel, el que te sacó de la tierra de Misraim. Y aquí tú te das cuenta que para los ojos de Dios, no importa lo que nosotros creamos y para lo que nuestros ojos sea, para los ojos de Dios, ellos se han corrompido, ellos han hecho libaciones, sacrificios en pos de su propio becerro, ¿no? Hashem le dijo además a Moshe, veo que este es un pueblo de dura cerviz, ¿no? Testarudo, un pueblo que no es capaz de obedecer las instrucciones dadas. Cuidémonos de verdad de no ser como ese pueblo que terminó corrompiéndose con las formas del mundo, porque nadie está exento ni nadie está lejos de formar parte de esa multitud que estuvo ahí en la bacanal adorando. No, yo ya no voy a los antros, no importa, pero lo deseas tanto, anhelas tanto estar en tu vida anterior que no te hace falta ir. ¿De qué me hablas, no? No, es que yo ya no bebo como bebía antes, ¿no? Pero lo deseas. ¿De qué vas? Hay una transformación verdadera en tu interior. Ya no robo, ya no miento, ya todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Cuidémonos de eso. Aun cuando las instrucciones dadas, ¿no?, son claras y fáciles de obedecer, el pueblo que hizo, voy en pos de mí, voy en pos de mis deseos. Cuidémonos de eso. Y dice el 10, Aarón deja que se encienda, dice Aarón deja, perdón Aarón, soy disléxico, perdónenme. Ahora, no Aarón, ahora, siempre me pasa algo. Bueno, ¿qué les digo? Ahora, deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. De lo que le está diciendo Dios a Moshe. Pero Moshe le imploró, o sea, le está diciendo, voy a ir, destruir a todos ellos y con tu familia yo haré algo nuevo, ¿no? Haré una nación nueva. Víctor, tengo una duda. Que quizás hasta suene mal lo que os voy a preguntar, pero es que, bueno, en ese entonces, como Moisés era como un intermediador, ¿no?, entre Dios y el pueblo, él como que hacía un papel de abogado, es que no quiero decir lo que... Como que intercede por el pueblo. Algo así, como a día de hoy lo hace Jesucristo por nosotros. Pero claro, como siempre va a haber, él se va a morir, entonces iba a venir otro. Como si fuera la figura de Mashiach en ese momento. Sí, podemos buscar también ese símil, ¿no? Porque recordemos que hay un montón de figuras que presentan a personas que vivieron y que hicieron cosas para el pueblo de Adonai, que eran representación de lo que Mashiach haría posteriormente. Y después, ¿no? A Dios le hacía falta solo un sacrificio, solo
solo uno y no que siempre estuviera con un intermediador, sino que Claro, siempre hiciera falta... pero recordemos que hasta que no viene Mashiach esto no sucede, o no se hace realidad. Son sombras, eran sombras. Eran sombras de cosas por venir. Pero sí es cierto, si tú te das cuenta, él está siendo de líder, él está siendo hasta ese momento de sumo sacerdote, y como tal, como sumo sacerdote, él le intercede por el pueblo. Sí, tiene misericordia. Ahí se nota el amor, ¿no?, que había por el Señor. Ahora, pero fíjate nada más, De las personas. esto que vamos a escuchar que Moshe contesta, ¿tú crees que viene y proviene de Moshe mismo? Fíjate lo que dice. Pero Moshe le imploró a Hashem, su Elohim, y le dijo, que tu ira, oh Hashem, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Misrayim con gran poder y con tu mano fuerte. Que no digan los misritas, fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan para castigar a tu pueblo. Ahora, estas palabras que está teniendo Moshe, ¿tú crees que provienen del corazón de Moshe? ¿Perdón? No, sino Es del la tiempo, esencia de el tiempo que Dios. estuvo con el Señor a solas, el Espíritu de Dios estaba en él. Exactamente. Era un poco de su sabiduría. Claro, porque al final, ¿quién soy yo para ir en contra de la voluntad de Dios? Para interponerme en los deseos de Adonai. Eso que yo Pero pregunté, que es eso como... me parece muy extraño, porque es que aquí pone, Es la o esencia sea, de como Dios. si el Moisés le diera la orden de arrepentirse a Dios, es imposible, o sea... Lo que está haciendo Porque Moshe en aquí ese momento, de este mal contra tu pueblo. lo que está haciendo Moshe en ese momento no está haciendo otra cosa más que hablando lo que Adonai mismo ha puesto en su corazón, a través del tiempo en el que ha estado presente. Y te voy a decir por qué. Escucha el 13. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Yitzhak y Israel, o Jacob. Cómo les juraste por ti mismo y les dijiste, haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para que la poseas para siempre. Lo que él está poniendo delante de él, o delante de Dios, no es otra cosa más que la propia voluntad de Dios. Él no está ordenando nada. Él está diciendo, Señor, tu voluntad, tu plan y tu propósito es este. Cúmplelo. ¿No? No le está confrontando, le está ordenando. No lo hagas. Haz lo que te diga yo. Simplemente le está diciendo, este es el plan que tú mismo has trazado. Llévalo a cabo. Y mi pregunta es, Moshe, un hombre común y corriente que está hablando con Adonai? Pues no. O es el hombre, les pongo yo aquí, que ha sido lleno del Ruach, de la santidad de Dios, el tiempo que ha estado en su presencia, ¿no? Porque cualquier otro hombre igual hubiera visto tentado a decir, bueno, pues igual y no, igual y sí, igual y sí, Señor, ¿qué te parece si empezamos algo nuevo y así ya tengo control sobre lo que va a suceder? Porque este pueblo no lo controla nadie. Pues no. La misericordia, la paciencia, la templanza son el fruto de tener la santidad de Adonai, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo, la mente de Cristo, para que me entiendas, la mente de Dios en la mente de Él. Hashem sabe perfecto que lo que Moshe dirá está formando el carácter, y eso es algo muy importante, de quien liderará a este pueblo todo el tiempo. Y tendrá que enfrentarse una y otra vez a este pueblo de dura cerviz, contumaz y rebelde. Eso sí, el corazón de Moshe nunca va a ser el mismo, ¿eh? Está siendo formado, moldeado. Exactamente. Entonces el 14 dice, y Hashem renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Ahora, ¿Dios renuncia? ¿Es en realidad que Dios está renunciando ahí? Porque Primera de Samuel dice, 15:29 dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. ¿Estás de acuerdo? Dios no se arrepiente. Entonces, si ya había dicho,
voy a destruir este pueblo. Entonces, ¿qué dice? Renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasó en realidad ahí? Quizás fue un test para Moisés, para ver si era soberano. Fíjate, es una buena observación esa, ¿eh? Está testeando a Moisés, ¿no? Yo les pongo de comentario. Adonai conoce a su pueblo y no ejecuta el juicio que debería ejecutar por misericordia a ellos. Para que lo podamos entender, Dios no se retracta, sino que ejerce misericordia, aunque esto no significa que no habrá consecuencias por lo que ellos hicieron. El ser humano, les pongo yo aquí, estaba destituido de la presencia de Dios. ¿Sí o no? Como ya hemos enseñado antes, todos los seres humanos. Todos y cada uno de nosotros estábamos sin esperanza y sin vida eterna. ¿Es cierto o no? Pero Él en su impresionante misericordia prefirió ¿qué? Morir Él mismo por el rescate de muchos. ¿Estás de acuerdo? La misma dinámica de lo que hizo Él en la cruz es lo que está sucediendo en este momento. Dios se arrepintió de que el humano estuviera fuera de su presencia y destituido. O sea, ¿se arrepintió de haberlos expulsado del Edén por el pecado que cometieron? No. Yo creo que Él estaba probando su misericordia. Pero provee a través de su misericordia y de su amor el conducto por el cual haya salvación para ese pueblo o para el humano. De la misma forma, no es que Él se arrepienta, sino que provee misericordia para que no reciban el castigo que debían recibir ellos. Era morir y desaparecer. Nosotros debemos entender que Dios hizo lo mismo con nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque de tal manera amó Dios a Elohim amó al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque se hizo un hombre haciéndose como un esclavo, ¿no? Para que nadie muera eternamente, sino se proceda al arrepentimiento y a la salvación. Eso es misericordia. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Porque ¿estás de acuerdo que todos y cada uno de los que estuvieron inmersos en el becerro de oro, inclusive el mismo Aarón, el pago que debían merecer, el pago del pecado, es muerte? ¿No? Entonces, el Dios, que no es cualquier Dios, sino el creador del universo, provee un recurso para que eso no suceda, que se llama misericordia, que es el mismo proceso que después ejerce Él mismo en la cruz, dándonos libertad, ¿no? Y haciéndonos libres. Segunda de Pedro dice, 3:9 dice, Hashem no demora su promesa, dice, según lo que algunos consideran demora. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino. ¿Tú crees que este pensamiento es un pensamiento de Dios nuevo? ¿O es el pensamiento que siempre ha tenido? Él no quiere que nadie se pierda, fueran pueblo o no pueblo, misritas o de cualquier otro lugar o egipcio, como sea. Isaías 30:18 dice, verdaderamente Hashem está esperando para mostrarles piedad. En verdad se levantará para perdonarlos, porque Hashem es su Elohim de justicia. Felices son todos los que esperan en Él. Amén. Ezequiel 18:32. Ciertamente dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai, ¿no? Arrepiéntanse, pues, y vivan. Y aquí ya empieza a aparecer un punto muy importante, en el cual no podemos dejar pasar. ¿Cuál es el proceso para ir en pos de Dios, tener vida? El arrepentimiento. Arrepiéntanse, pues, y vivan. Ezequiel 33:11 dice, diles por vida mía que no quiero la muerte del impío,
sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice Adonai. Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque quiero que entiendas el proceso que hay en la mente de Dios para con el que peca, para con el que fue en pos del becerro de oro, para el que al día de hoy está caminando de manera equívoca y va en contra de la voluntad de Dios. La teshuvá, ¿qué es la teshuvá? ¿Se acuerdan qué es teshuvá? El arrepentimiento, ¿no? Esa teshuvá es el camino que Adonai da a su pueblo como el recurso inequívoco de un arrepentimiento genuino, que ya hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que es el arrepentirse y cambiar de rumbo y no seguir caminando hacia el mismo lugar. Si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, que no es agradable a los ojos de Dios, inclusive la conciencia que Dios puso en mi mente me reprende, ¿no? Porque dice Pablo, ¿no? Dice que la conciencia se vuelve Dios en sí misma para quien no tiene a Dios. Entonces, aunque tú digas, no creo en Dios, pero si la conciencia te reprende, es un recurso que Dios te ha puesto ahí. Y entonces cuando la conciencia te reprende, no es para que tengas remordimientos, sino para que tengas arrepentimiento y transformes y cambies tu manera de andar, ¿no? Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice: así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los que están sin ley y caigan de su firmeza. Más bien, crezcan en el favor, y ley se refiere a instrucciones de Dios, a su Torá. Más bien crezcan en el favor, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach. A Él sea la gloria, y hasta el día de hoy, y hasta el día de la eternidad. Amén, dice, ¿no? Vamos a terminar ya el estudio aquí, ya no vamos a continuar con el estudio de Éxodo, que es larguísimo. Pero no quiero terminarlo sin antes invitar a los que están allá, invitarme a mí mismo inclusive, a que analicemos nuestros corazones, a que analicemos nuestra vida, tus actos, por grandes o pequeños que sean. ¿Hay becerros de oro en tu corazón? Analiza, no obvies nada. Hombre, yo soy del Señor. ¿Ah, sí? Y en ese momento de inflexión en donde tienes que hacer tal o cual cosa y sigues haciéndolo, lo que no honra a Dios, lo que no obedece a su Torá, ¿no? Hay formas y costumbres del mundo en nuestra vida al día de hoy que están todavía ahí, marcadas. Hay un sinfín, no voy a poder decirlas porque estarían muchísimas. Pero hay cosas en el mundo que no honran a Dios y que inclusive el pueblo de Dios, o el pueblo cristiano, o el cristianismo común y corriente ha adoptado como posibles formas de vida, aunque vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque hay misericordia, y mientras haya misericordia, pues que viva, ¿no? La gracia, la misericordia. Fíjate, les pongo, y si es que lo hay, hagamos teshuvá, arrepentimiento genuino. Abandonemos las prácticas del mundo, las que no honran a Adonai, para empezar a honrarlo a Él, ¿no? Él es el único que sí merece la gloria, la alabanza, que está siendo robada por esos pequeños becerritos que igual y traes de llavero en tu bolsillo todos los días. Analicémoslo de verdad. Mi manera de vivir, mi manera de actuar, cómo hablo, qué veo cuando me distraigo en la televisión, qué escucho, mi forma de vestir, mi forma de comprar, mi forma de educar, mi forma de enseñar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Honra a Dios o hay becerritos de oro por ahí? Amén. Démosle gloria a nuestro Dios y Señor, Yehoshua HaMashiach. Y vamos a seguir a la tarde y vamos a continuar con el estudio que vamos a ver. Hoy vamos a tener un estudio relacionado a Pesaj. Es importante, y no, ya sé que no sabemos muchos qué es Pesaj, por eso lo voy a dar, porque hay nuevos en la congregación
que no conocen qué es Pesaj y qué es lo que se tiene que hacer en Pesaj. Estamos a menos de un mes, ¿eh? Bueno, ya estamos a nada, ¿no? De la primera fiesta que tenemos que festejar como pueblo de Dios, que es la fiesta de Pesaj, y vamos a ver todo lo relacionado con ello, ¿vale? Entonces, a la tarde nos vemos. Shabbat Shalom y saludos a todos a la distancia.